Shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes y que tengan un esplendoroso día de Erev Shabbat. Ven, estamos en Perec 23 de Matay y dice así: Entonces habló Yeshua a la multitud de judíos reunidos y a los talmidim diciendo: En la silla de Moshe se sientan los perushim y los oferim. Todo cuanto Moshe ha dicho, guardarlo y hacerlo, pero las interpretaciones que ellos hacen de esos mandamientos, no los sigáis, ni tampoco imitéis sus obras, porque ellos dicen mucho y no hacen nada, pues declaran permitidas muchas cosas que son una carga imposible de llevar sobre los hombros del pueblo, mientras que ellos mismos ni con un dedo tienen la intención de guardarlas. Antes bien, realizar todas sus obras para ser vistos de los hombres, como su costumbre de hacer extremadamente largos sus tefilín y sus tzitzit, buscando siempre los primeros cojines para reclinarse en las cenas y las primeras sillas reservadas para los justos o los judíos de mayor honor en las sinagogas. Y los saludos pomposos en las plazas, y que los hombres le rindan honores especiales al llamarles rabí. Mas vosotros no busquéis que os llamen rabí de su generación, porque ya tenéis vuestro rabí y todos los Yehudim son hermanos. Bueno, pues una de las situaciones que el Eterno, quien es bendito a través de Mashiach, de Yeshua, nuestro Santo Maestro, trae a colación es precisamente la forma en que nosotros debemos ser y vivir en una vida legítima. Y en este caso instruye a los talmidí y también a las multitudes de judíos que al respecto de precisamente los perushim y los oferim, es decir, los fariseos y los escribas, que enseñaban, instruían a la gente en situaciones de halajá que ni ellos mismos estaban dispuestos a llevarlos a cabo, sino le imponía al pueblo y a todo el mundo, le imponía un peso de cómo llevar los mandamientos de una manera extraordinaria. Y consecuentemente nuestro Santo Maestro advierte, pero dice que ellos se sientan en la silla de Moshe. Esta es una expresión, la silla de Moshe, es una expresión de que tenían la autoridad para enseñar la Torah, que tenían la autoridad para instruir Torah y por lo tanto deberían de poner atención a la instrucción que ellos daban. Pero dice, todo cuanto Moshe ha dicho, guardarlo y hacerlo. Pero las interpretaciones que ellos hacen de esos mandamientos, no los sigáis. Esto es la halajá precisamente, es decir, las leyes prácticas de cómo llevar a cabo los mandamientos dados y dichos por Moshe Rabbeinu. No los sigáis ni tampoco imitéis sus obras, porque ellos dicen mucho y no hacen nada. Este es el problema, básicamente es que querían cargarle a todos los demás lo que ellos no querían hacer y prescribían leyes, prescribían formas de llevar los mandamientos que ellos no estaban ni siquiera un dedito de llevarlos. Entonces, por lo tanto, advierte nuestro Santo Maestro que escuchar, aprender, entender de la Torah es justo, pero de sus interpretaciones, es decir, de sus halajot, de cómo deben llevarse sus mandamientos, pues que no sería justo para nadie, ya que pues declaran permitidas muchas cosas que son una carga imposible de llevar sobre los hombros del pueblo, mientras que ellos mismos ni con un dedo tienen la intención de guardarlas. Antes bien, realizan todas sus obras para ser vistos de los hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que los que les importaba más que nada es la vanagloria, era la idolatría, el que los vieran, cómo hacían las cosas. Eso es trivial, eso ni siquiera le agrada al Eterno. Eso es egoísmo, es soberbia, que como está escrito, Él da gracia al humilde y aparta al soberbio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que nuestro Santo Maestro advierte
de situaciones muy importantes, es decir, todos los que pretendemos y maestros de Torah debemos de ser congruentes, y ciertamente todo lo que hagamos y todo lo que pongamos como halajá o que se está establecido como halajá y que está activa en el día de hoy, que es decir, que está operando en la vida diaria, tiene que ser también bien vista en las vidas de ellos, es decir, de todos los maestros, para que podamos ser ejemplos al pueblo de cómo se lleva y cómo se cumplen los mandamientos del Eterno. Eso es bien importante, porque pues cómo vamos a instruir a los demás diciéndoles que hagan y nosotros no hacerlo. Y este es ese punto muy importante que nuestro Santo Maestro requiere y pide. Y lo que hacían estos hombres también, por otro lado, es que se desviaban tras de lo que les motivaba a hacer todas estas cosas, era la vanagloria. Se hacían resaltar, se hacían muy evidentes a la vista del pueblo, a la vista de la gente. ¿Por qué? Porque lo que buscaban era la egolatría, que los vieran como grandes maestros, y incluso instruye nuestro Santo Maestro que no les llamemos rabí. Sobre todo dice y advierte: nadie quiera ser rabí de esta generación. Y hay gente que se avienta re duro, hay gente que enseña y conozco que incluso pretende ser rabino de esta generación, cuando hay rabinos extraordinarios que ni dicen nada e instruyen de una manera importante al pueblo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues que nadie se tiene que poner ese título, y desgraciadamente hay mucha gente que pretende ser no solamente rabí, sino rabí de la generación. Y eso es lo que está prohibido. No es ser rabino, sino declararse rabino de generación. ¿Qué diferencia entre rabino y rabino de generación? Pues muchísima. La diferencia nada más ni nada menos está en el conocimiento, en la pureza y en la elevación que la elevación que puede uno tener, y sobre todo el de Behut, la unión con el Eterno, quien es bendito. Esta es la gran diferencia. Hay muchos rabinos, por donde quiera encontramos rabinos, pero el hecho de que haya gente, o sea, rabinos de este nivel, esa es otra cosa pero muy diferente. Y entonces, ¿qué dice nuestro Ribi? Pues no, nadie quiera ser rabino de la generación. ¿Por qué? Porque ya tenemos uno. Nada más ni nada menos. O sea que el cuadro va para abajo. Ya tenemos uno. ¿Y cuál es? Pues Yeshua HaMashiach. Bendito sea el Eterno por nuestro Ribi. Entonces él es nuestro rabino de esta generación y de todas las generaciones. Desde que hizo su aparición hasta este día, sigue y seguirá siendo nuestro rabino. Entonces, ¿hay rabinos? Sí. ¿Va a haber rabinos? Sí. Pero el rabino de la generación es nuestro Ribi, Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, el querer ser rabino de la generación, por un lado es soberbia, por el otro lado, pues, lamentablemente, pues quiere competir con nuestro Santo Maestro, pues ni a dónde. Entonces, por esa razón es que se nos advierte y nos dice nuestro Santo Maestro: tengan cuidado con la gente que quiere e impulsa a la gente a hacer lo que ellos no están dispuestos a hacer. Y por el otro lado, tengan cuidado, porque hay muchos que se pretenden decir que son rabinos y a veces hasta se autodestapan como rabinos de la generación. Y el rabino único que tenemos de la generación es nuestro Santo Maestro. ¿Qué aprendemos de todo esto? Pues una de las cosas es vivir la vida práctica, es decir, vivir los mandamientos de nuestro Dios, dados y dictados por Moshe Rabbeinu, teniendo cuidado de llevarlos a cabo de las formas adecuadas, sin que nadie nos imponga una situación sobre ellos que es difícil o que pueda ser difícil de llevar. Todos los mandamientos tienen que estar
Y de hecho, la halajá está pensada para que se cumplan los mandamientos, no para ser estorbo, para que no se cumplan. Y desgraciadamente, pues ha habido mucha gente, muchos rabinos, entre comillas, que han propuesto muchas halajot, como lo hacían en el tiempo de nuestro Santo Maestro, que proponían estas leyes y que imponían estas leyes, y al final del día ellos ni siquiera los llevaban a cabo. Entonces, estas leyes no son prácticas. Las leyes y las halajot prácticas son aquellas que nos ayudan a poder cumplir con el mandamiento, no que son estorbos para no cumplir el mandamiento. Y estos deben ser claros. Y por el otro lado, que aquella persona que enseña esos mandamientos, es decir, esas leyes prácticas, las debe de hacer en su vida personal para poder enseñar. Una persona que enseña lo que no vive, pues está descalificado desde antes de decirlo. Una persona que vive lo que enseña, entonces, Santo Dios bendito, como nuestro Santo Maestro nos enseñó, porque lo vive, porque lo ha vivido y lo seguirá viviendo, y porque en su tiempo, cuando estuvo acá en la tierra, él fue un ejemplo y ha sido un ejemplo de sujeción, de obediencia a nuestro Dios, y por lo que sufrió, aprendió la obediencia, y eso lo elevó de una manera extraordinaria. Y eso es lo que nosotros debemos seguir. Nuestro Santo Maestro nos enseña a vivir lo sencillo, pero lo sencillo no quiere decir lo que no tiene valor. Hay cosas que nos tenemos que esforzar para cumplir, y no porque se ponga una cosa difícil de llevar, no, sino porque hay cosas, hay mandamientos que se tiene uno que esforzar. No todos los mandamientos son, incluso hay mandamientos que son ligeritos, hay mandamientos medianos y hay mandamientos que cuestan trabajo llevarlos a cabo, pero no se refiere a eso, se refiere a imponer cosas que en lugar de que motive la vida del pueblo a cumplir con la Torá, se vuelvan una carga para no cumplirlos, y al final del día terminen votando los mandamientos. Eso no, sino todo lo contrario. La halajá es para ayudarnos a cumplir en su momento, en las circunstancias, debemos llevarlo a cabo. Entonces, pues sí, por un lado nos tenemos que esforzar, pero también reconocemos que sin la autoridad práctica, si nosotros no lo vivimos, ¿cómo lo podremos enseñar? Pero por el otro lado también debemos esforzarnos, porque hay mandamientos ligeros, fáciles, preceptos que son fáciles de llevar a cabo, pero también hay preceptos que son difíciles. Entonces eso es bien importante que nosotros los llevemos a cabo, y que cada uno de nosotros nos esforcemos. Estamos en el mes de Lul y estamos haciendo rectificaciones en nuestra vida, y uno de los mandamientos que hay aquí es precisamente que nosotros confesemos, hagamos rectificación, hagamos teshuvá, que podamos poner nuestras vidas a cuenta. Y te voy a decir, pues es fácil, pero no. O sea, hay gente que le cuesta mucho trabajo hacer las rectificaciones, pero hay gente que sí es noble y acepta sus equivocaciones y hace rectificaciones. Bueno, mis amados, esto es lo que el Eterno quiere para nosotros, que podamos vivir los mandamientos verdaderamente con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.